Saludos a todos estudiantes de 11. Les habla aquí el profesor Fabián Miranda. Un saludo a todos y vamos a analizar esta primera pregunta en la cual la podemos responder en menos de 2 minutos. Porque es que el IFES por pregunta da solo 2 minutos en promedio. Entonces analicemos esta pregunta. Dice, un comerciante vende actualmente 500 unidades de un producto. Él estima que en el escenario más favorable sus ventas crecerán un 12% cada año y en el menos favorable sus ventas decrecerán un 7%. ¿Qué expresiones representan las ventas del comerciante al cabo de 2 años en el escenario más favorable y menos favorable respectivamente? Para contestar esta pregunta se hace un método muy fácil y un método bastante literario y transformador al lenguaje matemático. ¿Cuáles son las dos palabras claves para responder esta pregunta? La palabra más favorable. O sea que con esta palabra más favorable sus ventas crecerán en 12%. Aquí están las opciones A, B, C, D. Y todas tienen el 0,12 más. O sea que por este lado de aquí, de más favorable, sus ventas crecerán en 12%, puede ser cualquiera de las 4 opciones. Pero ahora sigamos leyendo. Y en el menos favorable, sus ventas decrecerán un 7%. La palabra menos favorable, sus ventas decrecerán. Esos son, ya estamos indicando que son ventas negativas, que el signo es menos. Entonces la única opción, miren la opción D, tiene más. Además 7% es 0,07. Se descartaría la D y la B, pero quedaría la C y la D por el 7%, que es 0,07, pero por este lenguaje que está aquí, que dice menos favorable, sus ventas decrecerán. La opción que nos queda y la única que tiene el signo menos sería la opción A. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción A. Esta sería la respuesta, opción A. Entonces, colocamos aquí, la respuesta es la A, pero hay una forma de justificarla. Ya sabemos que la respuesta es la A, pero mire que todas las opciones empiezan por fx. Entonces vamos colocando fx igual. Ya sabemos que hay una ganancia favorable más 500 por... Ya sabemos que el 12% es la cantidad 12 entre 100 da 0,12. 0,12. Igual. Ya esto lo estamos haciendo ya además. Pero es bueno que ustedes sepan de dónde va saliendo la ecuación. Lógico que aquí me daría 500 más 500 por 0,12. El factor común es 500. ¿Cierto? Abro paréntesis. Quedaría 1 más 0,12. Cierro paréntesis. Elevado a la 2. Quedaría esa forma. Entonces mire que aquí estamos armando la ecuación fx igual a 500 más 1, 0,12. ¿Por qué aquí elevado a la 2? Porque están hablando 12% cada año. Cada año. Y la pregunta habla, ¿qué expresiones representan las ventas del comerciante al cabo de 2 años? De 2 años. Entonces eso hay que tenerlo claro, sin necesidad de saber fórmulas, sin necesidad de saber expresiones. Todo está aquí en el lenguaje.
lenguaje literal, lenguaje más favorable, decrecerá menos favorable. De salida, la opción correcta es la A, por este lenguaje, por esta clave, por estas dos palabras clave. Pero aquí estamos justificando cómo podemos armar la ecuación de manera procedimental, ¿sí? Entonces, seguimos aquí. Vamos a abrir un enter. Fx. Ahora vamos con la ecuación que dice, y en el menos favorable su venta decrecerá un 7%. Entonces se coloca lo mismo, 500 más 500 por, ya sabemos que 7% es igual a 7 sobre 100, que viene siendo 0,07. Igual a 500, abre paréntesis, 1. Entonces, como se decrece, se coloca menos 0,07 elevado a, ojo, que aquí están hablando de 7% mensual y aquí preguntan de 2 años. Entonces debemos manejar aquí la cantidad en meses. ¿Cuántos meses tiene 2 años? Tiene 24 meses. Entonces mire que aquí se armó la segunda ecuación de manera procedimental. Entonces, este es el procedimiento en la cual podíamos de una manera sencilla, sin saber fórmula, armar y traducir el lenguaje matemático del lenguaje literal. Ahora vamos con una segunda pregunta. La segunda pregunta dice, la figura 1 muestra una circunferencia con centro en el origen. Sobre esta circunferencia se encuentra el punto P. El punto P con coordenadas 3 y 4. Aquí está. Mire los punticos. 1, 2, 3. Y acá 1, 2, 3, 4. Coordenada 3.4. ¿Cuál es la distancia entre el punto P y el origen? Ahí la definición de radio. El radio de una circunferencia o de un círculo mejor, es la distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia. Eso es lo que es el radio. No están pidiendo el radio, pero mire, lo podemos analizar lo siguiente. Vamos a hacer de forma rápida, vamos a resaltar un momentico aquí las distancias que nos dan. Ya sabemos que esta distancia, por el hecho de que en la coordenada el número de la derecha es 4, ya sabemos que esta distancia es 4. Vamos a ponerlo un poquito más. Bueno, listo. Ahora vamos a resaltar acá, insertar forma. Insertar forma. Aquí. Vamos a poner la diagonal. Lógico, ponemos el mismo color acá. Y vamos acá a insertar la otra línea, que es importante hacerlo. Estamos resaltando, no está de más, aquí, y listo. Entonces, al dibujar estas líneas, mire, nos piden es este centro, del centro al punto P, pero aquí está un triángulo rectángulo. Entonces la lógica indica que en el triángulo rectángulo, para hallar la diagonal o lo que llama la hipotenusa, se utiliza el teorema de Pitágoras. El viejo y conocido teorema de Pitágoras, que me dice, es un teorema que se da desde séptimo grado, pero ya es un teorema en el cual los estudiantes se lo saben muy a menudo. Entonces, sería la hipotenusa es igual. ¿Cuál sería la hipotenusa? La hipotenusa es esta diagonal H. Igual, vamos a hacer una inserción aquí de raíz cuadrada, rapidito aquí, insertar, vamos aquí a ecuaciones,
Bueno, lógico que eso en el IFE no lo van a hacer. Ya sabemos que aquí porque estoy manejando el Word. ¿Sí? Bueno, aquí necesito el lado, la hipotenusa. ¿Cuánto mide este lado? Esto es un cateto. Hay un cateto horizontal y un cateto vertical. Entonces, empecemos por la medida del cateto horizontal. El cateto horizontal, la lógica me indica, según esta coordenada que está aquí, mide 3. Entonces, colocaríamos aquí 3 elevado a la 2. Aquí el cateto horizontal, la lógica indica, según esta coordenada, mide 4. Ya hicimos el conteo. Entonces colocamos aquí 4 al cuadrado. Eso es lo que es ya el cálculo del teorema de Pitágoras. Entonces le ponemos igual, colocamos otra vez la raíz, pero aquí ya es más fácil. Ya sabemos que 3 elevado a la 2 es 3 por 3, que da 9, más 4 elevado a la 2, que da 16, igual hacemos lo mismo, insertar raíz. ¿Cuánto me da la suma de 19 más 16? Es 25. Colocamos aquí igual, y raíz de 25 es igual a 5. Entonces, por tanto, la respuesta sería vamos a ponerlo aquí en grande, la respuesta sería la B. Sería la respuesta de esta pregunta, aplicando simplemente el teorema que se sabe desde séptimo grado, desde sexto, que es el teorema de Pitágoras. Aquí hay una tercera pregunta donde nosotros podemos hacerla de manera inmediata. Vamos a leerla. Pregunta 3. Dice, para realizar un sorteo se cuenta con 10 balotas dentro de una bolsa. Hay 5 balotas marcadas con la letra A, 4 con la letra B y 1 con la letra C. O sea que hay en total 10 balotas. La persona que saque de la bolsa la balota marcada con la letra C ganará el sorteo. Si existen 2 participantes, ¿cuál es el conjunto de los posibles resultados del sorteo? Puede ser cualquier resultado, pero mire, esto es clave. Esto que está aquí dice, nada más hay 2 participantes. Si hay 2 participantes, de salida se descarta la A y la C. ¿Por qué se descartan la A y la C? Porque aquí me están mostrando que aquí hay 3 participantes. En cada sección de saqueo de balotas, aquí estamos viendo que aquí hay 3 participantes. Quiere decir que un participante saca la letra A, el otro también y el otro también. Y así sucesivamente, hasta BCB, hasta que... Y aquí en la C lo mismo. Entonces nos tendríamos que jugar con la letra B y con la letra D. ¿Por qué? Porque aquí nos está evidenciando que aquí sí hay 2 participantes. Entonces miremos la opción B y D. Pero fíjese usted algo. Entre la B y D se descartaría la B. ¿Por qué se descartaría la B y queda la D? Porque en la B, lógico que si un jugador saca la letra C, siendo que nada más hay una sola balota con esa letra, no puede ser que el otro participante saque la C, porque es que en eso consistía el concurso, el sorteo. Consistía el que sacara la letra C ganaba el sorteo.
y solamente hay una sola balota. Por tal motivo, por esta razón, los dos participantes no pueden sacar la letra C. Y de esa manera se descartaría la B para que quede la D. Entonces, aquí, rapidito, si había una sola balota, vamos a escribirlo, si había una sola balota con la letra C, coma, los participantes no pueden sacar la misma balota. No pueden sacar la misma balota. Salió fácil la pregunta. Entonces la respuesta aquí es la D. A continuación vamos a mostrar una cuarta pregunta que dice: una modista cuenta con un molde triangular que tiene la forma que se observa en la figura 2, o sea, esta figura. La modista quiere realizar un corte paralelo al segmento B, formando así un nuevo triángulo. Aquí está el corte, forma un nuevo triángulo, que está aquí, este pequeño. Se conocen las siguientes medidas. A igual 40 centímetros, este lado mide 40. B igual 30 centímetros, este lado mide 30 centímetros. C igual 50 centímetros, este lado mide 50 centímetros. Y B' dan el lado del corte que vale 15 centímetros. Entonces la pregunta es: ¿cuáles son las medidas de los segmentos A' y C' respectivamente? Bueno, aquí por este corte que ustedes observan aquí, se está aplicando la semejanza de triángulo porque se forman dos triángulos desde un triángulo, ya que los tres ángulos, este ángulo pertenece a los dos triángulos. Este mide 90 y este mide 90. Este ángulo es igual a este ángulo, ¿sí? Entonces se está aplicando la semejanza de triángulo por medio de este concepto de proporcionalidad. ¿Qué dice el concepto de proporcionalidad? Que el triángulo mayor que está aquí, ABC, puede ser dividido por el triángulo menor. ¿En qué forma? El lado A, pertenece al triángulo grande, puede ser dividido por el lado A' del triángulo pequeño. Eso es proporcionalidad. O sea que la razón de A sobre A' es igual a la razón de B sobre B' igual a la razón de C sobre C'. Les recuerdo que A, B, C pertenecen son lados del triángulo grande, y A', B' y C' son lados del triángulo pequeño, en la cual se está aplicando el concepto de proporcionalidad. Entonces, ¿cuál nos convendría a nosotros escoger para hallar el primer lado entre A' y C'? Bueno, ya tenemos el problema, nos dice un B' igual 15 centímetros. Entonces en ese caso cogeríamos esta ecuación que está aquí resaltada en azul. Entonces el lado A mide ¿cuánto? 40 centímetros. ¿Sí? El lado A', que es lo que me pide la ecuación. Entonces salto por acá. El lado B mide 30 centímetros. Bueno, lógico, no estamos poniendo las unidades para tener comodidad en el procedimiento. Abajo B', aquí me lo está dando el problema que vale 15 centímetros, entonces colocaría yo 15. Entonces, aquí hay una división. 30 entre 15, vamos a hacerle un copia aquí. Vamos a bajar
por acá. Aquí podemos eliminar esto aquí. Ya sabemos que 30 entre 15 es igual a 2. Entonces 40 sobre A' es igual a 30 entre 15, que es igual a 2. Entonces un número, a simple vista, ¿cuánto valdría A'? Aquí. A'. A' es un número que divide a 40, que me da 2. ¿Cuál sería ese número? 20. A simple vista, 40 entre A' que vale 20, 40 entre 20 igual a 2. Entonces ya tengo el valor de A' que vale 20. Lógico, respectivamente, como me piden A' y C', la respuesta es la D. No puede ser la B porque el primer lado no empieza en 20. No puede ser la A, la B y la C porque el primer lado no empieza con este número 20 de A', porque hablan A' y C' respectivamente. Bueno, podemos hacer el cálculo de C'. Sería el mismo procedimiento. Escogeríamos, por ejemplo, B sobre B' igual a C sobre C'. Entonces haríamos el mismo cálculo. Vamos aquí a copiar aquí. Vamos a ponerlo aquí al lado. Aquí C'. Entonces vamos a ponerlo aquí. Vamos a alargar un poquito esto más acá. Bueno, listo. Entonces B, ¿cuánto vale B? 30 centímetros. Entonces colocamos 30. B'. Vamos a colocar B'. B' vale 15 centímetros. Y C vale 50. Y sobre C'. Entonces colocamos abajito. C'. Lógico que aquí 30 entre 15 me da 2. Vamos a rodarnos un poquito más para acá. Aquí 30 entre 15 da 2. Igual a 50. Un número que divida 50 que dé 2. La lógica indica que es 25. Entonces sería aquí. Vamos a darle un pegar aquí. Esto ya es por cuestiones de procedimiento para que sepa de dónde sale. ¿Sí? Aquí daría 25. O sea que C', C' es igual a 25. Aquí está la respuesta. A' vale ¿cuánto? 20 centímetros. ¿Y C' vale cuánto? 25. Porque si aquí facilito, 30 entre 15 da 2. Y un número que divida 25, que divida 50, que dé 2 es 25. Entonces la respuesta sería la letra, vamos a ponerla más grande. La respuesta sería la D. La respuesta sería la D. Vamos aquí a una quinta pregunta. Dice, se aplicó una encuesta a 1000 personas. Dato clave, que practican natación 3 veces por semana para así conocer cuál es el estilo que prefieren entre el estilo mariposa y el estilo libre. Los resultados mostraron las siguientes conclusiones. El 50% del grupo son mujeres,
El 30% de los hombres prefieren el estilo mariposa. El 60% de las mujeres prefieren el estilo libre. ¿Cuál de las siguientes tablas presenta adecuadamente la información de la encuesta? Dos datos claves. Los dos datos claves son la encuesta en base a un total de 1000 personas y este dato, el 50% son mujeres. Se supone que el 50% de 1000, el 50% de 1000, 50% de 1000 es, la lógica indica que es 500, la mitad. El 50% de una cantidad es la mitad de esa cantidad. Entonces podemos decir que hay 500 mujeres encuestadas. Entonces miremos la tabla, este es el dato clave. ¿Cuál es la tabla que tiene 500 mujeres? Por ejemplo, miremos la tabla A, miremos tabla por tabla rapidito. Las mujeres, aquí 200 mariposas y 300 mujeres dijeron libre. Y resulta que de esas 500, acá hay otro dato de mujeres. El 60% de las mujeres prefieren estilo libre. O sea que el 60% de 500 es 300. Colocamos aquí abajito el 60% de 500 es 300 que prefieren el estilo libre. Ya con estos dos datos ya podemos decir cuál es la respuesta correcta. Vamos a mirar una por una, rapidito. Hombres, aquí hay 0 mariposas, 350 libres. Mujeres, 200 mariposas, 0 libres. A esta tabla no cumple el requisito de las 500 mujeres, que es el 50% de los 1000 encuestados. Miremos aquí. Aquí en la tabla C sí cumple el requisito del 50% de 1000, que es 500, pero el 60% de 500, que es 300, que es el estilo libre, pero resulta y pasa que al sumar estas dos cantidades debería dar 500 y da 700 en hombres, porque los encuestados son 1000 personas y si hay 500 mujeres, tienen que haber 500 hombres y aquí no lo hay. Por eso se descarta la tabla C. Miremos la tabla B. La tabla B a simple vista. Las mujeres aquí hay 300, aquí los hombres hay 150. No cumple que los 1000 encuestados. Aquí es como si hubieran encuestado 450 personas. Y miremos la tabla A. En la tabla A, las mujeres 200 mariposas, 300 libres, estilo libre. Aquí da 500. En hombres, 350 hombres prefieren el estilo libre, 150 hombres prefieren el estilo mariposa, aquí también da 500. El 60% de 500 da 300, o sea que si cumple la tabla A los requisitos. Lógico que si miramos ahora el otro porcentaje, que es el 30% de los hombres que prefieren estilo mariposa, dando a entender que el 30% de 500 es 150. 150 estilo mariposa, y aquí está la cantidad del número. Por tanto, la respuesta correcta, es la A. Esa es la respuesta correcta de esta pregunta. Vamos a la sexta pregunta, que dice: en clase, el profesor de matemáticas les pide a sus estudiantes que hayan números que cumplan de manera simultánea las siguientes condiciones. Bueno, me imagino que son estudiantes de sexto. Entonces, mira la primera condición: sea divisible por 2 y por 5. La segunda condición: al dividirlo entre 4, su residuo sea 2. Andrés plantea que un número que cumple estas condiciones, o sea, estas dos, es 40. Respecto a la respuesta de Andrés, es verdadero afirmar que, bueno, Andrés escogió el número 40, ¿cierto? Pero si vamos a tener una lógica, el número 40, este que ustedes observan aquí,
Vamos a ver si cumple la primera condición. ¿Sea divisible por 2 y por 5? Sí. ¿Por qué? Porque 40 entre 2 es igual a 20. 40 entre 2 es igual 40 entre 2 es igual a 20 y 40 entre 5 es igual a 8. Ahí cumple la primera condición. Ahí está la primera condición. Entonces mire la segunda. Dice, al dividirlo entre 4, si recibe 2. Resulta que si usted divide 40 entre 4, el resultado es 10. Y si da un resultado exacto, el residuo es 0, no 2. El residuo es 0, no 2. ¿Sí? Entonces, de salida, ¿cuál descartaríamos? Descartaríamos la B y la D. ¿Por qué descartaríamos la B y la D de salida? Porque no está cumpliendo la segunda condición. El residuo es 0, no 2. Entonces, ¿con cuál nos quedaríamos? Vamos con la A. La A dice, es incorrecta porque 40 también es divisible por 10. Y la C dice, es incorrecta porque al dividir 40 entre 4 se obtiene un residuo diferente a 2. Entonces, es incorrecta porque 40 también es divisible por 10. Si usted divide 40 entre 10, efectivamente da 4. Pero la que tiene mejor argumento es la C. Porque la C dice, es incorrecta porque al dividir 40 entre 4 se obtiene un residuo diferente a 2. ¿Y cuál es el residuo diferente a 2? El residuo diferente a 2 es 0. Entonces, por tanto, la respuesta correcta sería la C. Esa sería la correcta. La respuesta C. Vamos a esta pregunta 7 que se resuelve en menos de un minuto. Para recordarles que el IFE da en promedio 2 minutos por pregunta. Dice, la figura muestra el paralelogramo X, Y, W, Z. Si el paralelogramo se traslada B unidades horizontalmente, ojo, mire lo que dice aquí, horizontalmente, no verticalmente. Al comparar la figura inicial, que es esta, con la nueva, cuando ella se traslade horizontalmente, si este punto está aquí, este punto puede estar acá y se forma la nueva figura. Una afirmación verdadera es, vamos a empezar por la D, el área cambia y el perímetro también. Vamos a recordar, les recuerdo que el área de un paralelogramo es igual a la base por la altura. Igual a la base por altura. Y el perímetro del paralelogramo es simplemente sumar los 4 lados. La suma de los 4 lados. La suma, por ejemplo, el lado YW más el lado WZ más el lado ZX
más el lado XY. Eso es lo que es el perímetro de ese paralelogramo que está aquí. Bueno, lógico, aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí la base es ZW. La base, esta base que está aquí, es esta base, ZW. Por la altura es esta, XW por XW. Este es el área del paralelogramo y este es el perímetro del paralelogramo. Pero están diciendo que él se va a trasladar B unidades horizontalmente. Quiere decir que si este punto está aquí, puede estar aquí. Y este puede estar más adelante. O si este punto está aquí, se puede trasladar del lado izquierdo. Pero resulta que el área cambia y el perímetro también. No va a cambiar. Porque simplemente él se está dando un traslado. El área, el AC, el área cambia y el perímetro es el mismo. El perímetro es el mismo, a pesar de que se traslade, pero el área cambia. Parece, no cambia. En la B, el área es la misma, pero el perímetro cambia. Ya habíamos dicho que el perímetro cambia, que el perímetro no cambia. Y el área es la misma, o el área no cambia. Entonces, por tal razón, la respuesta correcta es la A. La respuesta correcta es la A. Esa es la respuesta de esta pregunta 7. Vamos al ejercicio 8. Dice, una empresa de mensajería necesita 3 camiones para hacer sus envíos en 3 ciudades diferentes. P, Q y R, la ubicación de las ciudades en una línea recta y las distancias se muestran en la gráfica. De P a Q, 20 kilómetros. De Q a R, 12 kilómetros. En el próximo mes se debe incluir a la ciudad S, que se encuentra entre P y Q. Aquí está. En la ruta semanal. Para calcular la distancia N entre P y S, esta es una distancia N, es necesario que se conozca. Bueno, antes de coger la respuesta correcta, sería bueno hacer un procedimiento aquí. Sencillo, ya sabemos que P y R vale 20, Q y R vale 12. Entonces, con esos datos yo puedo hallar P y Q. Entonces, P y Q sería igual a 20 menos 12, que sería igual a 8. ¿Sí? Ya yo tengo esa distancia P y Q, que es igual a 8 kilómetros. Pero la pregunta me dice, para calcular la distancia N entre P y S, o sea, P, desde el punto P al punto S le llamaron la distancia N, es necesario que se conozca. Si ya yo conozco P y Q, porque resté 20 menos 12, y yo quiero conocer a N, necesito la medida de la distancia entre S y Q. Entonces, por tanto, la distancia SQ es fundamental para hallar la distancia N de entre P y S. Entonces, por lo tanto, miremos las opciones. La D dice la diferencia entre la distancia de P a Q y la distancia de Q a R. Si yo le saco la diferencia, o sea, resto de P a Q y le resto QR, eso me da una diferencia de 4. Eso no tiene ninguna lógica, ninguna obviedad. Entonces, la C dice la distancia de P a Q. Nada, la distancia de P a Q sí se necesita, pero todavía se necesita S y Q para hallar N. Vamos a la A. La A dice la suma de la distancia de P a Q con la distancia de Q a R. Bueno, mire, de P a Q, de Q a R simplemente me da 20. Me da 20.
y no es suficiente para hallar la distancia PS. Y mire la B que dice, como lo dijimos ahorita, es necesario esta distancia porque ya se sabe que PQ es 8 por la diferencia entre 20 y 12. Entonces se necesita SQ para hallar a N. Entonces mira lo que dice la opción B. La opción B dice la distancia de S a Q. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Se necesita la distancia de S a Q para hallar a N, ya que hallamos P y Q con la recta de 20 menos 12. Bien, vamos a esta pregunta 9 que se refiere nada más a una lectura de gráfica en la cual se desarrolla la competencia comunicativa. Es una competencia fundamental en el proceso matemático. Dice, en una fábrica que procesa ciertos materiales para generar dos productos P y Q, hay dos líneas de procesamiento. Al comenzar una jornada de trabajo a las 6 de la mañana, la línea del producto Q, mire que la línea del producto Q está representado por el cuadradito. Empezó con un total de 200 productos. Entonces vamos a Q, sigamos la línea de Q. Mire que si efectivamente empieza con 200 productos desde las 6 de la mañana del día anterior. En contraste, la línea del producto P empezó sin ningún producto. Entonces la línea P representa el círculo. Mire que aquí está. Sí, señor, desde las 6 de la mañana empieza con 0. Sin ningún producto terminado. En la tarde ocurrió una falla mecánica en la línea Q que hizo que la producción se desacelerara, pero no lo suficiente como para detener la producción por completo durante la jornada que finalizó a las 6 de la tarde. Entonces miren la línea esta, la línea P, mira que quitar va el recorrido, la producción Q, que representa el cuadrado, y miren la producción P. Queda a entender que la producción P nunca se detuvo, funcionó bien. Bueno, al siguiente día un trabajador debe presentarle un reporte de la falla al dueño de la fábrica. Mientras explicaba la desaceleración en la producción, el trabajador mostró esta gráfica. Mire, esto que está aquí representa, mire, esto que está aquí representa la producción. Esto que está acá representa el tiempo. Este es el tiempo. Y esta es la producción. ¿Sí? Bien. Es importante en la lectura de las gráficas, es fundamental saber qué es cada eje. Entonces dice, la gráfica no representa el proceso descrito inicialmente, porque en ella, bueno, entonces hay que mirar en qué parte de la gráfica no representa el proceso descrito inicialmente. Inicialmente empieza desde las 6 de la mañana. Y mire lo que, y desde las 6 de la mañana, mire, desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, aquí, ahí coinciden en la producción. Ambos tienen, tanto P y Q, tienen una producción de 1800. Es importante saber eso. Entonces, la producción en la línea Q nunca se desacelera. No es cierto, porque sí hay desaceleración en la línea Q, que representa los cuadraditos. Iba bien, pero cuando llega a las 3 de la tarde hubo una desaceleración mínima y la producción fue bajando hasta llegar a las 5 de la tarde. Mira aquí las 5 de la tarde a 6 de la tarde. Ahí está en línea recta.
A las 5 terminó con más de 1.800 productos. Ponga usted 1.800 productos. Y fíjate que de 5 a 6 se mantienen los mismos 1.800 productos. Quiere decir que de 5 a 6 de la tarde, durante una hora, no hubo producción de los productos Q. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuál de estas opciones corresponde a esta gráfica que nos representa el proceso descrito inicialmente. Entonces, vamos a las opciones. Ya dijimos la opción C. Fíjense que hay desaceleración en los productos Q. Quiere decir que hay un par en la producción. Va mermando a lo mínimo. Veremos la D. La opción D dice la cantidad del producto P nunca supera la cantidad del producto Q. Bueno, la producción del producto P, que representa el círculo, en una hora sí la supera. Como dijimos ahorita, aquí a las 3 de la tarde coinciden con una producción de 1.800. Mire que ahí se fue desacelerando en los productos Q y se fue manteniendo en un buen ritmo la producción del producto P. Quiere decir que la producción del producto P por cada hora producía 200 unidades. 200 unidades por hora producía la cantidad de productos P. Entonces, por tanto, la D no es, porque la P nunca supera la cantidad de productos Q. Y si la supera a partir de las 3 de la tarde. Vamos a la opción A. La opción A dice la cantidad de productos P. Mire la cantidad de productos P que representa esta línea recta que se producen por hora es la misma que para Q. En cierto sentido es la misma hasta las 3 de la tarde. Hasta las 3 de la tarde la cantidad de productos Q empieza a bajar y fíjese que de 3 a 4 los P empiezan a producir el ritmo de 200 productos por hora. De 3 a 4 estaba en 3 en 1.800. Cuando llegó a 4 llegó a 2.000. A partir de las 4 de la tarde está en 2.000. Cuando llegó a 5 llegó a 2.200. Y cuando llegó a 6 a 2.400. Quiere decir que la producción de cantidad de productos EP eran de 200 productos por hora. Hasta las 3 de la tarde iba en ese ritmo la cantidad de productos Q, pero desde ese tiempo, se desaceleró hasta las 5 de la tarde a 6, como dice en la opción B. Mire la opción B. La opción B dice la producción del producto Q se detuvo a las 5 de la tarde. Es cierto. ¿Cómo se representa en una gráfica la estática de un movimiento? Se representa por una línea recta. Mire que la coordenada de 5 de la tarde, que está aquí, es la misma coordenada de 6 de la tarde. Quiere decir que de 5 a 6 no hubo producción de productos Q por el daño de la máquina. Entonces, por tal motivo, debido a la lectura que acabamos de hacer de la gráfica, la opción correcta es la B. Bueno, seguimos con la pregunta 10, que dice: Jaime va a distribuir su sueldo mensual de acuerdo con el siguiente plan: 30% para la paga cuota mensual de su casa. El porcentaje restante lo divide en 3 partes iguales para poder pagar la cuota mensual de su auto y para sus gastos generales. Él necesita determinar los porcentajes correspondientes a la cuota de su casa, la cuota de su auto y la de sus gastos generales. A partir de lo anterior, la información disponible es suficiente para que Jaime ejecute su plan de acción y pueda determinar los porcentajes de cada una de las cuotas. Bueno, si nos dan el dato de que el 30% de su salario lo destina a la cuota mensual de su casa,
independientemente si se sabe o no se sabe el salario que gana Jaime, creo que es una información suficiente para distribuir los gastos de su casa. Suficiente. Entonces, por esa razón, por este dato del 30% de su salario, se van a descartar de salida la A y la C. Entonces nos quedaría la B y la D. Sí puede determinar los porcentajes de cada una de las cuotas de acuerdo al plan de acción que vaya a ejecutar Jaime. Entonces, ¿cuál sería la más correcta? Entonces le damos la B. La B dice sí, porque se puede dividir el 100% de su sueldo entre 3 y de esta manera se puede determinar los porcentajes destinados para gasto. Pienso que eso no es 100% de su sueldo, pero es que ya había un dato inicial de Jaime que era el 30% de la cuota mensual de su casa. O sea que esta es una información errada. Si dijera aquí el 70%, podría ser la correcta, pero no, aquí dice 100%. ¿Sí? Y la otra D, la D sería sí, porque se puede determinar los porcentajes destinados para cada gasto a partir del porcentaje de la cuota mensual de su casa. Sí se puede determinar, porque si el salario X por 0.3, que es el 30%, dividido, ¿sí? Perdón. Y entonces dice el mismo salario X por 0,7 dividido entre 3. Ahí se puede determinar con facilidad el valor de las cuotas correspondientes a la mensualidad de su casa, a la cuota de su auto y la cuota en los gastos generales. Entonces la más correcta es la D. Bien, ahora pasemos a los siguientes ejercicios. Responda a las preguntas 11 y 12 de acuerdo con la siguiente información. Para capacitar en informática básica a los trabajadores de algunas dependencias de una empresa, se contrata una institución que ofrece un plan educativo de 4 módulos. Hay que ver la siguiente tabla. Capacitación de informática básica, módulo 1, 2, 3, 4, nombre del módulo. Módulo 1, fundamentación, 40 horas, 35,000 pesos por hora. Módulo 2, procesador de texto, 30 horas, 30,000 pesos por hora. Módulo 3, nombre del módulo, hoja de cálculo, intensidad horaria, 40 horas, 40,000 pesos por hora. Y módulo 4, presentación con diapositiva, intensidad horaria, 10 horas, 45,000 pesos por hora. La capacitación de cada módulo se hace con un curso de mínimo 20 y máximo 30 personas de la misma dependencia. La pregunta 11 dice, de acuerdo a esta tabla que vemos aquí, la pregunta 11, la empresa pagará 4,200,000 pesos por capacitar a los trabajadores de la dependencia insumos en el módulo 1. Esto quiere decir que la dependencia tiene entre A, 20 y 30 trabajadores, B, 41 y 60 trabajadores, C, 61 y 90 trabajadores y D, 80 y 120 trabajadores. De una manera sencilla podemos decir, no vamos a enfrascar solamente en este valor, en el módulo 1 que trata de la fundamentación. Entonces, ¿qué nos dice? Como son 40 horas, las 40 horas las multiplicamos por 35,000, que eso daría un monto de 1,400,000. ¿Sí? Esto es lo que pagaría el curso para un mínimo curso entre
entre 20 y 30 personas. Bien, ahora miremos lo siguiente. Esto es lo que pagaría en total un solo curso. Un solo curso. Entonces vamos a colocarlo en Madrid, un solo curso. Un solo curso. Bien. Pero como la empresa pagó 4.200.000, cuando dividimos 4.200.000 entre el 1.400.000, eso me daría igual a 3 cursos. Entonces saldrían aquí, con el monto que pagó la empresa, saldrían 3 cursos entre 20 y 30 personas. Y como salen 3 cursos, simplemente multipliquemos, es suficiente 3 por la cantidad mínima, que es 20. Entonces quedaría igual a 60. 3 por 20 es igual a 60. O sea que con los 4.200.000 pesos se pagarían 3 cursos con un mínimo de personas de 20 y máximo de 30. Entonces la opción correcta sería la C. La C sería la correcta, de acuerdo a este análisis. Entonces pasemos a la otra pregunta, a la número 12. En la número 12 dice... si se le cobrara a los trabajadores o a los 50 trabajadores de la dependencia Recursos Humanos la capacitación del módulo 2 y todos pagaran el mismo valor, ¿cuánto debería pagar cada uno por esa capacitación? Entonces concentrémonos simplemente en el módulo 2. En el módulo 2. El módulo 2, un solo curso con mínimo de 20 y 30 personas, sería las 30 horas por los 30.000, que sería igual a 90.000. Entonces, esos 900.000, es 900.000. 30 por 30.000 son 900.000. Esos 900.000 pesos es pagado por un solo curso. Le colocamos aquí, punto seguido, un solo curso. ¿Sí? Pero resulta que pagaron 50 trabajadores de la dependencia para hacer ese curso del módulo 2. Las 30 horas a 30.000 da 900.000 pesos un solo curso, pero hay 50 personas, nos van a pedir cuánto paga cada uno. Entonces, esos 900.000 pesos que nos dio aquí, se van a multiplicar, se van a dividir, se divide 900.000 entre las 50 personas. Que eso daría un monto de, si dividimos 900.000 entre 50, daría un monto de 18.000 pesos le tocaría pagar a cada uno. Entonces, por tanto, la respuesta de la número 12 es la A. Entonces quedó claro que, vamos a hacer unos traslados por acá, quedó claro que la número 11 es la C, aquí está la forma como la justificamos y la analizamos, y la número 12 es la A.
Listo, y seguimos avanzando con la pregunta número 13. La pregunta 13 dice, el señor Frank tiene una granja, él cría conejos y gallinas. Estos son los nacimientos en los últimos 4 años. Al comparar nacimiento de conejos y gallinas, ¿en qué año solo nacieron la quinta parte de las gallinas? Ojo con la confusión que nos puede decir aquí. Lógico que nosotros podemos sacar el total de gallinas. En el 2016, mire, aquí está la gráfica, el color amarillo representa el número de nacimiento de pollos, ya, o de gallinas. Entonces, en el 2016, en el amarillo, me está marcando 50. Entonces, vamos a colocar aquí gallinas. Bueno, volamos aquí las gallinas. Entonces, el 2016, 50 más 2017, claramente nos está señalando 250. 2018 claramente nos está señalando 150. Y 2019 lo mismo que el 2016, que es 50. Eso daría un total de, si sumamos todas estas cantidades, nos daría 300 más 200, 500 gallinas nacieron desde el 2016 al 2019. Y resulta que esa cantidad de gallinas de 500, dice aquí en el enunciado, en el texto, al comparar, esta palabra comparar es clave. Es la que nos ayuda a desmantelar y a resolver de pronto la incógnita. Entonces hay que comparar nacimientos de conejos y gallinas. ¿En qué año solo nacieron la quinta parte de gallinas? Entonces, como del 2016 a 2019 sacamos la cuenta que nacieron 500 gallinas, lógico que hay que sacarle la quinta parte. Voy a ponerle un punto y coma aquí. La quinta parte es igual, la quinta parte de 500 es 100. Cuando ya tengamos esa quinta parte, como lo dice el enunciado aquí, entonces vamos a hacer la comparación de nacimiento de conejos y gallinas. Entonces empezamos a comparar el 2019. Conejos nacieron 250. Al compararlo con 50 gallinas que nacieron, la diferencia es 200, no es 2019. Vamos con 2018. Comparamos conejos, 300 conejos en el 2018 con 150 gallinas del 2018. La comparación, restamos 300 menos 150 da 150, no da la quinta parte de gallina. Ahora comparamos 2017, conejos 18, conejos 2017, conejos 200, gallinas 250. Al comparar conejos y gallinas hay una diferencia de 50, tampoco es el año 2017. Entonces comparamos 2016. En el 2016 nacieron 150 conejos y nacieron 50 gallinas. Al hacer la comparación, porque esto es lo que nos piden aquí, lo comparamos 150 conejos y 50 gallinas que nacieron en el 2016, da la diferencia 100. Entonces, por tanto, ese es el valor de la quinta parte del total de gallinas, y el año en que nacieron la quinta parte de gallinas, al comparar conejos y gallinas, nacimientos, es el año 2016. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. La D es la respuesta de esta inciso de esta pregunta. Vamos a la pregunta número 14. La número 14 dice, esto es una pregunta de lectura de gráfica, solamente es leer la gráfica, tener comunicación con la gráfica. Dice, durante las vacaciones en Islas Canarias, Ana pudo observar variaciones en la temperatura. De acuerdo al diagrama lineal creado por ella, para registrar los cambios de cada día se puede producir.
A, el segundo día disfrutó del frío. B, el tercer día disfrutó de fuertes tormentas. C, el séptimo día fue muy caluroso. D, el quinto día vivió la temperatura más elevada. Entonces, si vemos aquí la gráfica, vamos a ampliar un poquito. Vemos aquí la gráfica. La gráfica nos está hablando de la temperatura de las Islas Canarias. Es importante para saberla leer. Tenemos que identificar qué representa el eje Y. El eje Y es este que está señalando mi cursor. Este que está aquí. Representa la temperatura en grados Celsius, que comúnmente decimos grados centígrados. Entonces, de 0 a 40. Entonces, miren, el eje horizontal representa los días de vacaciones de Ana, de 0 a 8 días. Entonces, el primer día la temperatura era de 20, que dice por ejemplo, vamos a leer cada opción. La opción A dice, el segundo día disfrutó del frío. Miremos el segundo día. El segundo día la temperatura, entre el segundo y tercer día no hubo variación de temperatura. La temperatura permaneció constante, estable, permanente. Segundo y tercer día pasó a 25 grados Celsius. ¿Será que con 25 grados Celsius es frío? No, no es frío. 25 grados Celsius es una temperatura ambiente. ¿Qué dice la opción B? La opción B dice, el tercer día disfrutó de fuertes tormentas. Bueno, la temperatura aquí estaba en 25, lo mismo que en el segundo día. No hubo variación de la temperatura. Por tanto, con una temperatura de 25 grados no se garantiza si hubo tormenta o no hubo tormenta. ¿Hubo lluvia? No se sabe, no hay suficiente información. Por tanto, no es la B. Vamos a la C. El séptimo día fue muy caluroso. Vamos acá, la C, séptimo día, ya hay una temperatura de 35 grados Celsius. Dejemos esa opción ahí. Puede ser esa. Y la D dice, vamos a ver qué dice la D si tumba la C. Dice la D, el quinto día vivió la temperatura más elevada. Es falso. Mire, el quinto día, mire lo que dice la gráfica, el quinto día vivió una temperatura de 15 grados centígrados. Entonces, no pudieron, ni la A, ni la B, ni la D pudo tumbar la C. La respuesta más cercana y correcta es la C, porque la C dice que el séptimo día fue muy caluroso y es verdad. Mire, vamos a señalarlo aquí con un color salmón. Mire aquí, es el lugar donde hubo más temperatura. Aquí hubo más temperatura aquí. Entonces la respuesta correcta de la pregunta 14, según el análisis que analizamos opción por opción, es la C. Vamos a la pregunta número 15. La pregunta número 15 habla de un concepto que es indispensable en la geometría, que es el concepto de perímetro. El concepto de perímetro, vamos a recordarlo, es la suma de los lados de una figura en 2D o en forma plana. En este caso, esto es una figura plana que puede estar compuesta por la unión de dos rectángulos en forma de L. Entonces dice el problema 15, el perímetro de la figura es, mire, que hay unos números, 7 metros, 27, 33 metros, Y, hay una incógnita Y, hay una incógnita X y está 9 metros. Pero para hallar el perímetro de la figura, que es sumar sus lados, tenemos que hallar primero las incógnitas. Vamos a hallar, por ejemplo, la incógnita X. La incógnita X es igual, mire, 33, este 33, le quitamos este 7, nos daría el lado X que está aquí. Entonces colocamos 33 menos 7 igual 33, le quito 7, nos daría 26. O sea que X sería 26.
Y necesitamos hallar la otra variable que es y. La variable y. Bueno, la podemos hallar aquí al ladito. Punto y coma. La variable y es igual. Mire, todo el lado acá, 27, le quito 9. Si a este lado de aquí le quito este pedazo, me daría el lado y. Entonces sería 27 menos 9 igual 26, le quito 9 es igual a 18. Ese sería el valor de y, 18. Bueno, ya teniendo el valor de y, que es 18, el valor de x, simplemente es sumar, es hallar el perímetro. El perímetro sería, vamos a reducir un poquito el tamaño a la letra aquí. El perímetro P es igual, sumemos lado por lado. Empecemos por el y. Ya sabemos que el y nos da 18. Más el x, que ya lo hallamos aquí, nos da 26. El otro lado 9. El otro lado 7. El otro lado 27. Y el otro lado 33. O sea, son 6 lados que al sumarlos, todos esos lados nos daría, miren, aquí están los cálculos, 18 y 26 da 44, más 9, 53, más 7, 60, más 27, 87, y si le sumo, y si al 87 que me da hasta aquí le sumo el 33, me daría el valor de 120. Por tanto, la respuesta correcta es la A. Esta es la respuesta correcta.